Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a un podcast más de Cultura Mínima. En esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Alfonso Gómez Arciniega, que se encuentra en Alemania. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Terán? Pues aquí volviendo a las raíces, a cultura mínima. Traemos a Benjamín, pero pues está enfermo y pues le mandamos un saludo, que se mejore. Entonces, bueno, pues hay libros que no pueden y hay autores que no pueden esperar, y yo contento de que hablemos hoy de Mircea Cartarescu, ¿no? Exacto, nos hace falta Benjamín para que volvamos a esa alineación estelar. Pero bueno, aquí estamos, como dices, tenemos que seguir adelante y ahora con un autor rumano súper interesante que yo ya había tenido como que en mi radar cuando iba a las librerías y veía sus libros, leí la sinopsis, pero hasta que tú me dijiste que ibas a escribir un texto sobre él, me decidí y ya me compré uno de sus libros. Bueno, compré varios, pero no me diste el chance de leerlos, entonces ahorita le vamos a entrar con lo que tenemos, ¿no? Y muy bien, ¿por qué no empezamos con este texto que escribiste? Entonces invito a los que nos están escuchando a que entren a la página de Mínimo Necesario, minimonecesario.com.mx, y le echen un ojo a este texto. Como comenté en otro podcast, ya tenemos columnas, algunos de los que escribimos recurrentemente, ya tenemos nuestras propias columnas en la página. Y en la de Alfonso, Acantilados de Mármol, pueden encontrar este texto que titulaste de Ruinas. A ver, ¿cuál es esta conexión que hiciste entre los textos de Cartarescu, que específicamente, bueno, lo que yo leí lo sitúa en la ciudad de Bucarest, que es la capital, y este concepto de ruinas? ¿Cuál es esa relación que encontraste? Bueno, primero, bueno, muchas gracias por leer el texto, que no es como, ¿cómo se dice? No siempre no siempre se sobreentiende, ¿no? Que los editores o los coreanos de un libro lean todos los textos. Entonces, gracias por leerlo y gracias por tus comentarios. El texto, pues, es un homenaje a Cartarescu, ciertamente, pero también un homenaje a Gerardo Denis, este escritor mexicano que tiene este poema de Ruinas. Y para nuestro auditorio, pues Mircea Cartarescu para mí es uno de los autores contemporáneos, que debe ser una de las primeras veces que hablamos de autores tan recientes, ¿no? Y corrígeme si estoy equivocado, pero... Sí, sí, de escritores vivos estoy pensando, porque también le hemos entrado a esta escritora de Hungría, a Agota Christoph, pero murió Claro, hace poco, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. bueno, con eso también yo creo que es una promesa de nuestra parte inaugurar como una serie de podcasts y de textos de escritores de Europa del Este. ¿Por qué? Porque Sí. Cartarescu pues, es de Rumania, es escritor súper contemporáneo. Como siempre creo de los escritores que tienen éxito, ponen ahí los críticos. Es un nominado al Nobel. Premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces eso también dicen de Cartarescu. Entonces está súper interesante esto porque pues, es un escritor contemporáneo, como dices. Y también hablamos, por ejemplo, en el capítulo de Nieve, que fue irónicamente el otro en el que estamos tú y yo nada más, de Menchú Gutiérrez, ¿no? Que es esta autora española que también es autora viva. Pero bueno, ya para no desviarnos, Cartarescu. Y sí, creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo doble, porque uno siempre se acerca con escepticismo a los autores de los que se dice precisamente eso, ¿no? Y sobre todo para el marketing contemporáneo, es muy común siempre poner el mejor escritor vivo, desde Borges, o apelan a ciertos nombres, ¿no? Aquí usan mucho a Joyce y a Borges y a Proust, ¿no? Creo que son los tres con los que lo comparan, ¿no? Ajá, y eso decían también de Carlos Fuentes todo el tiempo. Es el escritor mexicano más reconocido y ya va a ganar el premio Nobel y que se nos muere, ¿no? Entonces nada más tenemos un premio Nobel. Ahorita comentaré yo de los escritores con los que se puede comparar la obra de Cartarescu, pero bueno, ahí con esto espero que resulte atractivo a la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, te digo, es nuestra... eh,
nuestra responsabilidad, defenderlo, ¿no? O sea, por demostrar por qué sí vale la pena leer a veces, no a los clásicos, no a los olvidados, sino también a autores, entre comillas, famosos, ¿no? Amén de que Impedimenta, pues, una editorial, ¿no? Que hace buenas ediciones, que no conozco el rumano con profundidad, entonces no sé qué tan buena sea la traducción, pero me gusta mucho los diseños que tiene Impedimenta, ¿no? Entonces, bueno, Cartarescu, él es un escritor de 1956, nació en Bucarest. Y me preguntabas, Terán, ¿qué me llevó a escribir de ruinas en relación a Cartarescu? Bueno, primero de Cartarescu yo le obtuve respeto en un ensayo que escribió en El ojo castaño de nuestro amor, que es este libro que aquí lo muestro al público, publicado por Impedimenta. Es el primero que yo leí de él, es una colección de ensayos. Y hay un ensayo que se llama Una ducha no la odisea, ¿no? Entonces, Cartarescu se pregunta en este escrito sobre una expresión que utiliza Nabokov en Lolita, ¿no? Él se refiere a una ducha que con toda seguridad no la odisea, ¿no? O sea, esa es la expresión, no la odisea. Y Cartarescu dice, bueno, el que escuche esa expresión, pues pensará en algo matemático, en algo físico, algo raro, ¿no? Entonces, en estas escasas, son 6 páginas, él explora el significado de eso, la Odisea, y dice, hay que irse al Apocalipsis de San Juan, hay que irse al pasaje sobre las 7 iglesias donde dice, al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces, lo que dice Cartarescu es que Nabokov esconde en esa frase, para referirse a la ducha que no calienta, o sea, es una ducha que se está descompuesta, entonces no sale el agua ni fría ni caliente, se refiere al Apocalipsis de San Juan, ¿no? Inmediatamente después se pregunta, Cartarescu dice, me pregunto cuántos lectores actuales son sensibles a este tipo de anzuelos y conexiones sofisticadas. Y en la práctica, toda la verdadera literatura, indiferentemente de su orientación, incluso la de apariencia más realista, es así. Me pregunto cuántos tienen la cultura necesaria para aprehender las alusiones, las referencias y la intertextualidad de cualquier fragmento de buena literatura. Me pregunto sinceramente si quedan lectores que sigan con tenacidad a un autor a través de todo su sistema de galerías como a un zorro astuto, que quieran entrar de verdad en los extraños mundos de unas mentes prodigiosas. Alguien dijo que un escritor de genio nos hace a nosotros geniales. Entonces, ese ensayito para mí fue el que me ganó los respetos de Cartarescu, porque alguien que se preocupa por desentrañar a los autores y alguien al que le interesa escribir para un público inteligente, no como ahora que muchas veces parte del supuesto de que el público es estúpido y que hay que explicarle todo, merece todo mi respeto. Eso es una cosa, pero por otro lado, esta ducha que no funciona, pues en sí es una ruina, ¿no? Además de la referencia bíblica. Y toda su literatura está repleta de ruinas. Y me llama muchísimo la atención porque generalmente, actualmente, hay 2 tendencias frente a la ruina. La primera es de restaurarla, que es una profesión noble, pero a veces a costo de quitarle la pátina de los siglos. Como decía este escritor al que cito mucho últimamente, que es Roberto Peregali, se quiere como un paraíso brilloso, artificial, libre de toda mácula y preservarlo, ¿no? Y la otra posición es eliminarla, ¿no? Eliminar la ruina porque es costosa, porque no sirve, porque ya es pasado. O a lo mejor por ahí se desliza una tercera vertiente que es volverla una atracción turística, ¿no? Como ocurre con Pompeya, como ocurre con el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, como ocurre con Teotihuacán, ¿no? Pero bueno, ese yo creo que, como digo ahí en el texto, la literatura de Cartarescu para mí es una gran ruina, y lo escribe el texto a propósito de la capilla de Arroyo Zarco, que es una capilla para el público que nos escucha de una hacienda que es importantísima en el camino real de tierra adentro, que es esta ruta de la Plata, del centro de México que va hacia las misiones del sur de Estados Unidos, y es, digamos, la ruta que pasa por Zacatecas, por Aguascalientes, y va así trazando esa
pues ese intercambio, ¿no? de minerales y de evangelización a partir de la conquista. Y Arroyo Zarco, pues es importante, era una hacienda grande que después se dividió, etcétera. Y apareció un video en Instagram de una tatuadora, diseñadora visual, que estaba para mí me parecía con pinturas Vinci, ¿no? Dándole un retoque a un motivo de la pared desgajada de un muro de esta capilla, y se armó un escándalo. Y afortunadamente Javier Lara Bayón, que es un historiador que escribió una monografía sobre sobre la hacienda, la ex hacienda, la antigua hacienda, perdón, de Arroyo Zarco, vio ese video y la denunció. Y entonces, gracias a eso, se interrumpieron los trabajos, pero ya estaba muy dañada, ¿no? Con la pintura es difícil, la van a restaurar, pero no va a quedar igual. Y finalmente es un síntoma de la actualidad cómo se va con la ruina, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nace como ese interés de escribir sobre la ruina y Cartaresco. Y eso me encanta pues, de estos intercambios que tenemos y de todo el proyecto de Mínimo Necesario, porque de entrada yo me acerqué a Cartarescu gracias a ti, y yo no, bueno, obviamente cada lectura que hacemos pues es diferente. Entonces yo extraje unos temas que ahorita también vamos a platicar sobre ellos al leer a Cartarescu, pero este de las ruinas pues como que no se me había ocurrido. Entonces, ya que lo dices tú y escribes tu texto, pues uno lee de manera diferente la obra, en este caso de Cartarescu, y pues sí es como una ruina viviente. O sea, creo que eh, mencionaste esto de todas las referencias a otros autores que muchas veces hace explícita el mismo Cartarescu. Recuerdo en el que es considerado como el cuento más importante de nostalgia, este libro que es el que leí yo, también editado por Impedimenta, es R.E.M. R.E.M. es pues es la misma idea que el Aleph de Jorge Luis Borges, y él lo dice, el Cartarescu lo pone tal cual. Alguna vez leí sobre el Aleph en un escritor que escribía en español. Entonces reconoce esto que tú leíste en su ensayo, que es no solo lo que leemos, sino también al escribir incorporamos todos estos autores, y esa es una exigencia maravillosa que se le hace al lector. Y yo sí les digo a los que nos están escuchando que tal vez se puedan asustar y decir, no, pues yo no he leído tanto, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar a Cartarescu? No, sus historias sí se pueden incluso disfrutar sin todo este conocimiento, este bagaje, porque él mismo reconoce con qué está jugando. Entonces, mi recomendación sí sería que empiecen con, bueno, no he leído otros libros, pero creo que le atiné al empezar con Nostalgia, porque él dice que es una novela y sí aparecen incluso algunos personajes los mismos personajes en algunos de sus cuentos, pero se vende como una serie de cuentos. Y esa es una buena forma de acercarse a Cartarescu, porque incluso en Impedimenta venden el primero, no sé si has visto, el ruletista, lo venden por separado. Exactamente. Exacto, el ruletista lo venden por separado. Entonces, lean el ruletista y van a quedar enganchados y van a ver esta prosa vertiginosa y muy, incluso como cinematográfico. Por eso me vino a la mente esta imagen de las ruinas vivientes. Él a veces, sus historias están situadas en Bucarest, pero recorre diferentes épocas, de repente a través de sueños o de alucinaciones de los personajes, de visiones pseudomísticas, ahorita hablaremos de eso. La ciudad crece como una planta, ¿no? Y resaltan estas ruinas, estos edificios como abandonados, y por otro lado hay gente. Yo sí recuerdo en uno de los cuentos de nostalgia, de verdad, es este efecto cinematográfico de que va caminando por una calle, es una niña, creo, en este caso, la protagonista, y la calle de repente llega a su fin y hay unos campos ahí como todos descuidados, y al fondo hay una casa que es donde está este personaje como fantasmagórico, que es un gigante, que es el que la invita a registrar sus sueños, y a través de eso accede al REM.
Pero bueno, este efecto es así, llegas al final de las casas y de repente se extiende un paisaje como infinito y como una pintura surreal, ¿no? Entonces, acercarse a través de esta idea de las ruinas a mí me pareció genial. Tu texto, por eso es muy bueno. ¿Qué te parece si comentamos de algunos otros temas? ¿Qué otros temas encuentras tú en Cartarescu y qué libro? A ver, cuéntanos. Yo ahorita hablé un poco de Nostalgia, que es esta como colección de cuentos. Ahorita mencionaré algunos más en específico, pero ¿qué otros libros recomiendas que lean los que nos están escuchando? Bueno, mi querido Terán, pues desde luego, antes de hacer estas recomendaciones y sugerir un tema, permíteme tú y el auditorio también que me permitan recitarles un poco del poema de Gerardo Denis, que se llama De Ruina, que es en el que me inspiro para el título, porque me va a permitir hacer como una conexión con Cartarescu. Esta es una parte nada más, ¿no? Guarda el mármol su hueco desafío, como acecha el verano en la espesura, mientras la tarde cálida madura hasta el alba de manso escalofrío. Solo la hiedra puebla su vacío y al silencio devuelve sin premura el ajeno prestigio que murmura olvidado en la estela del navío. Insiste la materia dislocada tras el discurso del cristal agudo, pero el hielo implacable consagrada acampa la piedad en la ribera, y más acá del salmo y el escudo, ensaya el sueño su quietud primera. Luto gentil al orden despojado, concede palmo a palmo la maleza, suma de acierto y húmeda destreza sobre tanto fulgor equivocado, que probó los reparos y el cuidado en el trance letal de la torpeza, hasta volver a medias la cabeza y sufrir la quietud a su costado, celebrando la trama silenciosa del castigo sensible que la espina impone y guarda, por igual celosa, para vestir de redes sin sentido el mineral esmero de la ruina, a sus hábiles artes sometido. Entonces, vemos aquí bueno, más bien escuchamos en este poema de Denis la lucha, ¿no? Porque la ruina finalmente es una lucha por la permanencia ante los embates del viento, de la hiedra, del tiempo que va pasando, pero es una lucha que a mí me parece muy noble, ¿no? O sea, es una lucha contra el tiempo, es una lucha en el que el cincel del tiempo va dejando las imperfecciones, o en el caso humano las arrugas y demás, porque el ser humano también se convierte en una ruina. Y creo que ese es un tema también central de Cartarescu, ¿no? El paso del tiempo en los seres humanos. Todo se vuelve ruinas en Cartarescu, no solo los edificios, y aquí lo engarzo con Denis y con tu pregunta. La ruina, sí, la ruina, pero es una ruina en Bucarest, ya más concreto, Bucarest. Bucarest es y Rumanía, ¿no? En términos más amplios, porque hay unos ensayos, por ahí textos que hablan de ahí, pero generalmente se concentra en Bucarest. Bucarest es una ciudad ruinosa desde la mirada de Cartarescu. Es una ciudad ruinosa porque es un crisol multicultural, desde luego, entonces agrupa muchas cosas, pero también pues está la presencia del socialismo, ¿no? La presencia del socialismo que deja ruinas a su paso. Y deja ruinas porque intenta destruir, digamos, una parte, un sistema de ordenación, que es la religión, pero intenta implantar una nueva, ¿no? Que es el hombre nuevo socialista, del que hemos hablado ya en otras ocasiones. Y cuando cae el socialismo real, quedan ruinas de ese socialismo, ¿no? Entonces, el Bucarest de Cartarescu está formado de las experiencias individuales, su niñez, tú mencionabas hace rato que acaba la ciudad y está esto que algunos llaman chabolas, otros llaman cinturones de miseria, favelas y demás, digamos es la periferia de la ciudad, ¿no? Y en el que hay ruina, porque son casuchas destartaladas, con pedazos de aluminio, con cartón, en el que Cartarescu pasa una parte de su niñez, ¿no? Y no sé hay cuánta ficción o cuánta realidad, pero ahí hay una idea de nostalgia. Bueno, es que ahí viene de la mano de ruina con la nostalgia, ¿no? Porque está evocando eso. Luego ahí está el Cartarescu. Perdón, ¿vas a decir algo? Te vi con ganas de comentar algo, Bueno, Terán. nada más iba a decir que qué bueno que salió la palabra nostalgia, porque ese es el título de El esta libro. colección de cuentos, de este libro. Y también está el tema, hasta ahorita como que
me vino a la mente. El tema de la infancia está súper presente. Muchos de los protagonistas de los cuentos de nostalgia son niños y también una calle en específico, que ahorita estaba buscando el nombre de la calle porque eh, en ese sentido sí se puede justificar lo que dice Cartarescu de este libro. Dice, es una novela porque el escenario es el mismo y el protagonista puede ser la ciudad de Bucarest, y no solo la ciudad de Bucarest, sino esa calle en específico donde ocurren varias de las historias. Entonces, nada más no lo encuentro, pero también en esta idea de ruinas como vivientes, me vino a la mente, hasta hace poco vi esta película, todo el mundo la ha visto, yo creo que es la de Midsommar. Esta película ¿quién es el director? Es Ari Aster, ¿sí, no? Ari Aster. Ajá, Sí. Ari Aster, y en ese caso los personajes de esta secta pues siempre están ingiriendo drogas y las imágenes por eso tienen como que los contornos que se difuminan, no sé si lo recuerdes, las plantas, los animales, todo está así como vivo. Y en ese sentido así es la obra de Cartarescu. O sea, no solo las personas que se enfrentan con el tiempo, como dijiste, ese es el tema principal, y de ahí viene la nostalgia, que etimológicamente significa regreso al dolor, ¿no? Nostos es el viaje, incluso de Odiseo, que quiere regresar a su casa. Ese es el tema de la nostalgia que recorre todos los cuentos de Cartarescu. Y también que curioso que hace rato citaste unos versículos del De la ruina. Apocalipsis, no, Sí. del Apocalipsis antes, Sí, sí, sí. porque ese es otro de los sedimentos que encontramos en la obra de Cartarescu. Yo creo que, bueno, estoy casi seguro que no es creyente, pero Ujú. pues sí, su personalidad está construida sobre las ruinas del cristianismo y del Nuevo Testamento, que se ve todo el tiempo en sus cuentos, en sus historias. Entonces, ese versículo a mí me encanta, el que citaste, bueno, tú lo dijiste a partir de la ducha, eh, Sí. y finaliza con un llamamiento moral, porque dice, eh, a los tibios los vomito. O sea, dice, si Ajá. no eres ni frío ni caliente, etcétera. Y después dice, a los tibios los vomito. Entonces, es un llamado moral, religioso, a no ser mediocres. Pero bueno, uno de los cuentos que después del de Ruletista, en este libro de nostalgia, viene uno que se llama El Mendébil. No sé si te acuerdes de ese, y es simplemente pues, una especie de parodia o sátira de la vida de Cristo, que se ve como personificado por un niño que llega y el protagonista es otro niño que describe muchos de sus juegos y también me vino a la mente, son rituales así medio sádicos, se pintan máscaras y todo, y de repente aparece este niño que se comporta de manera totalmente diferente, le ponen el Mendébil, y está escrito en el tono de los evangelios. De repente se pone a predicar el niño, reúne como a sus discípulos, y es esta nostalgia descubren que el Mendébil hace algo que para los niños resulta, los deja perplejos y como que va en contra de lo que enseñó el Mendébil, que simplemente se reunía a platicar. Entonces, en ese cuento se ve todos estos temas, como que los sedimentos religiosos, narrativos, la nostalgia de la infancia y el choque también como de la inocencia con la realidad que va como decayendo todo el tiempo, ¿no? Eso sí les digo, Cartarescu, em, pues también por eso yo creo que me vino a la mente la película esta de Midsommar, porque visualmente es muy impactante, y también las historias, siempre está como plagado de situaciones sexuales súper extrañas, así como híbridos, ¿no? Híbridos en cuanto a lo sexual, imágenes de violencia,
Entonces, estos temas creo que resultan atractivos para la gente, pero todos están así como entrelazados en la obra de Cartarescu, ¿no? Entonces, te dejo ahí, me aloqué, pero creo que esta es la forma es la única forma que puede adoptar una plática sobre Cartarescu, porque así es su prosa, es vertiginosa, es frenética y por todos lados salen temas, ¿no? No, excelente, mi estimado. Coincido contigo. Es la forma en la que uno se puede aproximar. Creo que hay autores en los que uno se puede aproximar de manera más sistemática, de manera quizá más por temas. Y ahorita me gustaría incluso que estamos hablando de la niñez, que yo encuentro muchas resonancias con Kafka. Parece que Kafka es un escritor que lo influye en mucho, pero quiero retomar esto que está diciendo al inicio para que sigamos esto me preguntabas de las ruinas, ¿no? Entonces yo te decía la niñez, ahí en la casa, y la experiencia que también lo marcó muchísimo, que es la muerte prematura de su hermano, ¿no? De su hermano Víctor, me parece, que es una figura recurrente en sus textos, desde Solenoide hasta Nostalgia, pasando por el ojo castaño de nuestro amor. De hecho, el ojo castaño de nuestro amor, que para alguien podría resultar como una alusión a un amor erótico de otro índole, más bien se refiere al amor de su hermano, o sea, la separación. El hermano tuvo una condición médica, cuyo nombre no recuerdo, pero el caso es que los órganos al nacer están simétricos, están del otro lado. Entonces eso le provocó muchos dolores, etcétera. Y de ahí se deriva también otra época de la vida de Cartarescu que está en de ruinas, que es las visitas al médico, ¿no? Él recupera siempre inyecciones, pasajes gélidos de hospitales, muy en esta lógica también de la medicina socialista, ¿no? Ya hablamos de esto en el podcast de Ana Starobinets, ¿no? Un poco gélida la atención, pero eficiente, pues, ¿no? Había que tener vacunados a todos los niños, había que dar ciertas cosas. Sí, un sistema de bienestar, ¿no? Social del que se encargaba el Estado. Y luego el internado, o sea, es otro escenario ruinoso de casas en las afueras de Bucarest que recupera Cartarescu continuamente. Otro es su época de estudiante, ¿no? Su época de estudiante. Y esta calle creo que es Ștefan cel Mare. No sé si es la que tú estás pensando. Sí, exacto, es esa, que aparece todo el tiempo. Creo que todos sus personajes viven en esa calle, ¿no? En Nostalgia al menos. Exacto, una y otra vez en Solenoide también aparece muchísimo y aparece no solo las fachadas de los edificios, la destrucción de los edificios, aparece también el tranvía, la experiencia de subirte al tranvía, y hay unas escenas conmovedoras de las mujeres rumanas que iban, él las escribe así pintadas, adornadas, muy monas, pues, ¿no? Hacia la universidad. Y cómo contrastaba eso con la pobreza, ¿no? Que él intuía, ¿no? El perfume barato, otras cosas. Hay un historiador alemán, Karl Schlögel, que recomiendo para los que nos escuchan, que escribió un libro reciente sobre el Imperio Soviético, arqueología, ¿cómo se llama? Algo de el siglo soviético, arqueologías de poder. Entonces, lo que hace Schlögel es buscar como objetos que detonan la nostalgia socialista, de la que también habla y escribe Rainer, nuestro invitado aquí en mi aniversario, y uno de esos objetos es un perfume, ¿no? Un perfume que todos conocían en la esfera socialista. Y bueno, Rumanía, a pesar de no ser Rusia o Yugoslavia, a pesar de ser no alineado, pues generaban este tipo de ambientes, ¿no? Nostálgicos, que con el triunfo del liberalismo después de la Guerra Fría, pues desaparecen y lo evoca constantemente Cartarescu. Y la otra paisaje ruinoso es su vida en la universidad, ¿no? En la Facultad de Letras. Es un tema constante. No solo es la ruina de los edificios, la ruina humana. En Solenoide, por ejemplo, evoca él el racismo. Hay guiños al racismo. Hay personajes ahí en el instituto donde él trabaja que se presenta un robo y acusan de inmediato a alguien, a un gitano, ¿no? Por ejemplo, es de inmediato el culpable, ¿no? Entonces toca hay temas que también tienen una larga data en la historia rumana. Pensemos también en lo que fue el fascismo rumano de la Guardia de San Miguel, etcétera, y cómo la falta o digamos, una manera distinta de enfrentarse a la memoria tras la Segunda Guerra Mundial, pues hace de un racismo particular que está en Rumanía. Entonces está la ruina humana también ahí.
Entonces, bueno, están todos esos paisajes y te doy la palabra porque me gustaría, a ver, esto de Kafka y no sé tú qué más veas, ¿no? Sí, esto del... Bueno, Ajá. perdón, estimado, nada más rápido, en este libro del ojo castaño de nuestro amor, hay una parte en la que él dice, ¿no? O sea, él escribe, nunca he vivido una ciudad sin que ésta se disuelva a mi alrededor como el azúcar en el agua. Nunca he contemplado una casa sin observar cómo se inclina hacia un lado. Nunca he dormido en una cama sin que ésta se hunda bajo el peso del tanque de mis sueños. De ahí mi oficio, constructor de ruinas, mi vocación, arquitecto de ruinas, mi vicio, voyeur de ruinas. No me preguntéis por lugares olvidados y abandonados en Europa. Incluso mi madre es un lugar así. Yo mismo soy un lugar así. Juntaos en torno a mí, abrid mi cráneo y contemplad mi cerebro. Se deshará ante vuestros ojos como un molde de yeso, y su polvo se mezclará inseparablemente con el polvo de las ruinas entre las que he vivido toda la vida. Amante de un harén de ruinas. Perdón, me emocioné como tú también, pero quería como sintetizarlo. Sí, ese creo que es el ímpetu de la obra misma de Cartarescu, el que nos lleva a este tipo de comentarios, pero creo que como mexicanos sí nos podemos relacionar de manera más sencilla en general con Europa del Este, y por eso a mí me encanta visitar esos países, porque tienen esta mezcla y este choque histórico, por una parte del comunismo, de los fascismos, tienen una historia ancestral, ¿no? Los diferentes tipos de cristianismo, ya sea el ortodoxo, incluso en los Balcanes más abajo, pues está el Islam, eh, y esto se ve reflejado en la literatura y en la arquitectura, como dices. A mí aquí en la Ciudad de México eh, me encanta ver cúpulas de iglesias de la Nueva España, coloniales, y al lado un edificio de estos horribles que son nada más hechos como de vidrio. Eh, pero ahí en esa imagen está condensado esto, este choque. Y también recuerdo, yo no he ido a Rumanía, pero en mi viaje por los Balcanes, la ciudad que más me gustó fue Belgrado, en Serbia. Y también uno al lado del otro ves un edificio de principios del siglo XX, cuando era el imperio austrohúngaro, y luego una aberración de los setentas con este estilo comunistoide. Entonces, Sí. a mí me encantó eso. Y en Rumanía está esta mezcla. Y si necesitáramos una imagen contrastante de esto, pues uno puede pensar en Estados Unidos, que es Sí. el como prototipo de esta idea de lo moderno, que no queden ruinas. No hay ninguna ciudad prácticamente en Estados Unidos a la que tú puedas ir y apreciar cosas históricas que no sean o españolas o francesas. Estoy pensando en el norte de Estados Unidos, creo que solo Boston tiene Sí. ahí un poco de historia arquitectónica, pero incluso las zonas residenciales, las casas las construyen de madera para que en 15, 20 años la deshagan y vuelven a construir. Entonces, es gente que vive sin este pasado. Por más que sea problemático, sea difícil, como tú citaste ahorita, pues eso es lo que nos forma como personas. Y creo que como mexicanos, por eso resulta chocante la cultura gringa, por ejemplo, y nos identificamos con los Rumanía, ¿no? países, ajá, con los países de Europa del Este. Entonces, eso por este lado de las imágenes, de las ruinas y la arquitectura. Luego lo de los autores que claramente se pueden percibir en la obra de Cartarescu. Eh, yo elegí tres. Hace poco, como que dije, a ver, en una oración, ¿cómo describirías la literatura de Cartarescu? Yo diría que eh, obviamente ha hecho miles de lecturas, pero entre ellas, si tuviera que elegir tres, diría Kafka, como ya mencionaste, Borges, que es explícita también la influencia, y Proust. Entonces, si tenemos que ahondar un poquito en estos tres autores, ya con decir eso, que alguien que escribe parece influenciado por estos tres autores tan diferentes, eh, eso nos debería de dar una idea, ¿no? Pero
en Proust está siempre el tema de la infancia y de la nostalgia, en busca del tiempo perdido. No es más que un estarse regodeando en la memoria, en estos sentimientos infantiles. Ese pasaje, casi el más famoso, es el del el niño, que es Marcel Proust, que no es capaz de irse a dormir sin que su mamá llegue y le dé su beso de buenas noches. Ese tema está en Cartarescu. Está como el estiramiento de la memoria a través de la literatura. En Kafka, pues estas situaciones que se pueden ver en lo de las ruinas, en la misma ciudad de Bucarest, estos contrastes, em, este habitar en lugares aparentemente inhabitables o como inhóspitos que cambian. Eso es Kafka, siempre es, ahorita podemos entrarle a esta idea de la atmósfera. Kafka es muchas veces una atmósfera de desesperación a través de el ser humano que no se siente humano en ningún lado. Em, y Borges, pues con estos juegos literarios, porque él mismo lo reconoce y en REM, que es la misma idea de la Aleph, finalmente Cartarescu dice que el Dios que encuentra ahí, pues es un escritor, es alguien que está redactando. Esta idea también como de Borges, que la literatura pues es más que la vida misma. Entonces, con esos tres autores y estas como influencias también bíblicas, este tono como religioso, creo que es lo que es la impresión que a mí me dejó leerlo. Y ahorita también, pum, como que me vino a la mente en este como parodia de las concepciones religiosas. Le recomiendo que lean a Philip K. Dick, este autor de ciencia ficción. En específico tiene un libro que se llama Valis, en el que, bueno, Philip K. Dick tenía una obsesión con todo esto, el gnosticismo, que son como corrientes em, alternativas del cristianismo y siempre tienen que ver con sectas. Entonces, en Valis también hace esta mezcla de en los 70s el consumo de drogas y cómo alcanzar ciertos estados pseudomísticos y la idea de una secta. Y aparece también un personaje ahí que me recordó ahorita a este niño del el Mendevil, que genera toda una que la gente lo adore, ¿no? Como una divinidad. Entonces, Cartares, pues eso es, yo creo que sí es de como de los autores más eclécticos que he leído, pero coincidió que pues son justo influencias que a mí me fascinan, ¿no? Kafka, Borges, Proust. Sí. Yo quiero que, coincido contigo, mi estimado. Yo, de hecho, por ejemplo, me quedé pensando al leer a Cartarescu y como que te lo pregunto, lo pongo aquí sobre la mesa de discusión, si hay alguna influencia de autores mexicanos. Lo que sí te confieso es que un día lo busqué en Facebook a Cartarescu y me percaté que había estado en México y subí una fotografía, algo que debo decirlo, y si algún día él escucha esto, ojalá no se ofenda, pero me decepcionó porque lo vi fotografiándose en la Casa Azul de Frida Kahlo. Entonces sí quedé un poco decepcionado. Digo, no, cada quien sus gustos, ¿no? Pero me dan ganas como de teletransportarme y decirle, oye, para tus textos, pues hay como otros lugares, ¿no? Más evocadores, ¿no? Las atmósferas del Museo de Antropología. Perdón, ¿me vas a decir algo? Pues es que, híjole, esto de Frida Kahlo, pues es un estigma que arrastramos como mexicanos. Tú que estás en Europa, pues siempre es, en los museos se presenta la obra de Frida Kahlo, pero eh, la Casa Azul me recordó que también la obra de Cartarescu es súper visual y está llena de colores. Entonces, incluso tengo aquí un pasaje que les voy a leer y, y también tenemos otros ahí seleccionados ya con el tema, otro de los temas que aborda Cartarescu es este como de la figura del andrógino, la relación de los sexos, una obsesión con eh, justo con esta división que para Cartarescu es infranqueable entre los sexos
hay una obsesión, ¿no? Específicamente en un cuento que se llama Los Gemelos, que viene en Nostalgia, está este tema como del andrógino, pero los colores, o sea, y uno tiende cuando está leyendo a saltarse cosas, por ejemplo, por lo general los colores, como que nada más vas leyendo y no te das la molestia de ver los colores que está describiendo o por ejemplo, en El Señor de los Anillos, las canciones, uno dice, me las salto, yo lo que quiero es historia. Y con Cartarescu no se puede hacer eso porque ahí les va. En el de R.E.M. llega de repente a un cuarto y ve nada más todos los colores, las palabras de colores que tiene. Dice, me encontraba en una estancia de tamaño mediano, con las paredes pintadas en un amarillo crema tranquilizador. Sobre el parqué se extendía una alfombra verde con dibujos de rombos negros y blancos. La habitación estaba modestamente amueblada. Un dormitorio barato compuesto por unas cuantas piezas de contrachapado amarillento. En la pared de la puerta en cuyo umbral permanecía yo había un armario. En el armario, 2 maletas de piel de imitación, una anaranjada y la otra negra. Sobre la anaranjada reposaba, con el mástil hacia el interior de la habitación, una guitarra. En una de las puertas del armario estaba pegada una postal que representaba, ahora caigo en la cuenta, una catedral iluminada en la noche. En la pared de mi derecha descansaba un mueble cama ancho, en cuyo arcón se amontonaban todo tipo de libros, algunos muy gruesos como diccionarios. La cama estaba sin hacer, un revoltijo de sábanas arrugadas. Una esquina levantada mostraba el material azul con que estaba tapizado el mueble cama. Toda la pared de enfrente estaba ocupada por una ventana panorámica, triple, a través de la cual se divisaba, más allá de una calle ancha, una fila de bloques. La ventana tenía una cortina blanca, colgada de un riel amarillo, con 2 cintas marrones a los lados y cortinones a rayas verdes y claveles amarillos sobre un fondo pálido. Un sillón escuálido de tapicería esponjosa roja, con arabescos, estaba apoyado en la pared de la ventana. En él había 2 cojines pequeños, un pullover marrón tirado con descuido y una toalla gruesa amarilla. Sin embargo, lo más interesante era la pared de mi izquierda. Sigue describiendo ahí otros colores y después ya dice que en el escritorio aparecen algunas cartas, un vaso con lápices de colores y algunos exámenes corregidos con tinta roja. Y sentado a aquella mesa había un joven que escribía a máquina. O sea, si nada más resaltas la cantidad de colores que menciona en este pasaje, es increíble. Entonces, la potencia visual de su obra es algo que no podemos como que dejar de lado, creo. Y obviamente ya tan influenciados como estamos por el cine, esas son las comparaciones que me vienen a la mente. Esto es cinematográfico 100%, o sea, y cambia. O sea, estás en un escenario y de repente te lo cambia a través del tiempo, a través de los sentimientos. Entonces, ese es un ejemplo y ahorita les leo otro de una de estas visiones que tiene místicas para que veamos también, ¿no? Como cuál es su concepción de Dios, pero vas. No, es que me coincido contigo y además rescataste esto, mi escepticismo frente a Frida Kahlo, que yo expresé, porque, claro, pues es que los colores están ahí, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez en este festival de Salzburgo, que hay de musical, fui a ver una obra de, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Este hombre que experimentó también con sustancias en Baja California, francés, pero bueno, se me olvidó que tiene una obra que se llama La Conquista de México, Artaud, Antonin Artaud. Y en el escenario estaba este venado lleno de flechas de Frida Kahlo, ¿no? Entonces es un referente, ¿no? Para Europa, y ya hemos hablado mucho hasta la saciedad de esto del buen salvaje y de demás, pero creo que hay una variante también interesante, que son los colores, y que finalmente creo que él lo ve, sus descripciones por ejemplo, de la destrucción de las capillas en Rumanía, él lo pone así, dice, yo nunca he visto unos escombros tan llenos de colores, había pasajes de juicios finales, arcángeles, estofados, piedras calizas, es decir, en la ruina
su ruina destruida es como Pompeya, ¿no? Pompeya está llena de color, ¿no? Sí, que quizá pues sí es un cliché, esto de México, el rosa mexicano y todas estas imágenes, pero incluso en las películas hollywoodenses, no sé si has visto, em, el color y los tonos de las imágenes cambia si estás en Estados Unidos y le ponen un tono diferente, o sea, nada más cruzan la frontera los personajes y yo entiendo, pues es medio desértico, pero todos los tonos son diferentes cuando estás en México. Entonces, pues es esta idea de la atmósfera y evidentemente alguien como Cartarescu tan obsesionado con esto, con lo visual, eh, pues eso buscó en México y supongo que lo encontró, aunque fuera en Frida Kahlo, no hay de otra. Claro. Creo que también me hubiera gustado recomendarle algo de Jorge Cuesta, El canto a un dios mineral. Creo que le hubiera llamado la atención porque Jorge Cuesta es un personaje también trágico. Este poeta mexicano que primero se acuchilla los genitales y luego se suicida en un hospital psiquiátrico. Pero ese canto al dios mineral está considerado junto a Muerte sin fin de Gorostiza o Piedra de Sol de Octavio Paz como estos poemas pues casi teológicos, ¿no? Porque hablan de cuestiones muy metafísicas, ¿no? Diría Heidegger, pues todo poesía es metafísica, ¿no? Pero ontológica, pero creo que en estos casos todavía más, ¿no? ¿Qué te parece si entonces entramos a una de estas imágenes Venga. alucinantes en El Ruletista? El Ruletista es un cuento sensacional, se lo recomiendo. Eh, Está esta mezcla, de repente el narrador describe sus propios sueños y visiones, y hay una que tiene de la divinidad misma, y a mí me pareció incluso como atrevido, porque Cartarescu dice Jehová, o sea, dice, al mirar atrás, mientras ascendía volando, he visto al colosal Jehová derrumbarse boca abajo hacia la derecha. Es decir, ya no recurre como a un concepto abstracto de la divinidad, sino sí dice el Jehová, y a la vez estas visiones son más como fractales, o sea, son como una divinidad fractal, y en ese sentido no es trascendente, sino inmanente. eh, y vean nada más lo locochón que se pone esto. Ahí está. Eh, el colosal Jehová. Y aparece aquí la figura del andrógino, porque él lo va así como atravesando a una velocidad infinita y de repente se da cuenta que pues es una serie de dioses, más que uno, de repente se puede elevar y dice que ve miles, ¿no? Que se derrumbaban boca abajo, unas veces hacia la derecha y otras hacia la izquierda, como si fueran los dientes de una gigantesca cremallera de fuego, una gigantesca cremallera de fuego, o sea, si te detienes a intentar visualizarlo, dices, está pero alucinante, de verdad. Y dice, y al abrir la cremallera en mi vuelo, he desvelado el pecho del Dios verdadero, un Racursí más grandioso que cualquier otra cosa de este mundo. Al darme la vuelta, carbonizado por su luz, me he elevado tan alto por encima de él que me ha sido concedido poder verlo en su integridad. Qué hermoso era. Su torso peludo, como de toro, tenía senos de mujer. Su rostro era joven, coronado por la llamarada de una melena peinada en miles de trenzas. Las caderas anchas cobijaban su poderoso miembro viril. Todo él, de la cabeza a los pies, era solo luz. Y de repente describe incluso su mirada como estática y triste, pero está aquí la figura entonces del andrógino, el pecho peludo como de toro, pero los senos de mujer, caderas anchas de mujer y el miembro viril. Eh, Y varias veces aparece esto. Ahorita me acordé, el último cuento, de hecho, yo creo que es de mis favoritos de nostalgia. eh, Se avienta, como que abandona lo visual y le entra lo musical. No sé si te acuerdes, el cuento se llama El Arquitecto. Es de un... ¿Este en un ajá, auto? Ok, exacto, ya. exacto. En un auto que también está ahí descrito, esto que decías un poco como del fetichismo de los objetos que se convierten en ruinas aquí en la Ciudad de México.
Si tienes más de 20 años, pues te tocó ver los bochitos, por ejemplo, los bochitos Claro. verdes y amarillos. Y después ya se cambiaron en Surus y ahorita son una aberración. Son ahí, no sé ni qué coches son, de un color rosa asqueroso. Pero en este cuento del el arquitecto, la obsesión empieza por el automóvil que compra y lo deja ahí estacionado y empieza a partir del claxon, del sonido del claxon, empieza como instintivamente e inconscientemente a componer música y resulta pues, bueno, no se los voy a spoilear, pero otra vez recurre a esta idea como de un dios a través de la inmanencia, en este caso de la música, cómo se puede ir desarrollando, así como en una fractal infinita, y llegas a la divinidad. Entonces, esa es la concepción como de la divinidad que pude percibir en Cartarescu, y pues también me vinieron a la mente imágenes de escritores místicos. Ahí les va un poco de una de mis autoras favoritas, Santa Catalina de Siena, para que veamos el contraste entre esta serie de dioses gigantes, andróginos, que nada más como que nos apabullan visualmente, y en cambio el acercamiento místico, que en el cristianismo pues tiene tres etapas, ¿no? La vía purgativa, la vía iluminativa y finalmente la unitiva. Es decir, no es nada más como de Braille, evidentemente, el misticismo sí tiene implicaciones religiosas, morales, etcétera, pero hay una frasecita que es más bien casi una oración en el diálogo de Santa Catalina de Siena que yo me memoricé y se les voy a leer. Dice, bueno, ella está en el diálogo, habla directamente con Dios, Santa Catalina, y evidentemente se aparece el diablo también. Entonces ella tiene como que luchar con él y lo logra a través de la humildad y de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo vence al demonio en este caso en particular? Le dice, bueno, le dice a Dios, porque al demonio pues no hay que entablar mucho diálogo con él, ¿no? Dice, yo confieso ante mi Creador que mi vida ha estado envuelta por la oscuridad, pero me esconderé en las llagas de Cristo crucificado y me bañaré en su sangre, y así habré eliminado mis maldades y me regocijaré llena de deseo en mi Creador. Aquí creo que la imagen, por eso elegí este pasaje, es la opuesta del de Cartarescu, en el que se va expandiendo hasta el infinito. Aquí Santa Catalina dice, me esconderé en las llagas. Entonces, me da risa, está como esta noción de un deber como espiritual, o sea, una acción espiritual, no es nada más ver, y se hace uno chiquito. Y está esta también imagen como sangrienta que tanto me gusta del cristianismo. Y, lo que sí permanece infinito, dice, es el deseo, que ya hemos hablado en otras ocasiones, es el eros. Entonces, Claro. y ahí también se opone radicalmente, creo, a lo de Cartarescu, porque ya podremos hablar ahorita del deseo, como el deseo desgarra a los personajes de Cartarescu, pero más como una obsesión en vez de este como éxtasis que en el caso de Santa Catalina de Siena la libera paradójicamente. Entonces, bueno, eso también encontré en la obra de Cartarescu, estas imágenes alucinantes y me gustó mucho. No sé tú eh, cómo ves este tema de los géneros en Cartarescu. Bueno, antes de entrar a eso, por ejemplo, el solenoide, también quiero, a ver, creo que se me olvidó responder a la pregunta que decías hace rato, mi estimado, de qué libros recomendaría. Además de nostalgia, recomiendo El Levante, recomiendo Solenoide y esta colección de ensayos de Un ojo, el ojo castaño de nuestro amor. Oye, No, y, perdón, ¿Levante es poesía o es exactamente, novela? Ujú. es como un poema épico, ¿no? O sea, es una idea como mítica, ¿no? Está llena de alusiones míticas, una suerte de Odisea, pero en relación a Rumanía, esa parte más hacia el sur del Mediterráneo, ¿no? Eh, y bueno, están también esta nueva trilogía que parece que está ahorita en traducción, que es a la izquierda El Segador y a la derecha. Tú tienes uno, ¿no? O adquiriste uno de ellos.
Sí, esos son, me compré los dos primeros, me parece que el tercero todavía no lo está editando Impedimenta Es y el cuerpo, todas, ¿no? ajá, el cuerpo. Entonces, exacto, como dices, es el ala izquierda, creo que y supongo que el otro va a ser el ala derecha. Eh, Ujú. y solo así se consiguen en Impedimenta en español. Lo malo es que como son editados en España son caros, pero son ediciones muy bonitas. Incluso vienen como Ajá. con separadores, vienen con folletitos adentro, la calidad del papel está muy buena, entonces les recomiendo que sí los compren, aunque están caros. Me parece también que la edición es Funimbulista, algo así se llama la editorial. Sacó uno de Cartaresco antes, pero bueno, vuelvo a tu pregunta ahora sí. Bueno, primero me encanta esta cita que trae ese cuento de Catalina de Siena y Solenoide es otro que recomiendo, que para mí fue un reto leerlo. O sea, es un libro que son estoy viendo ahorita, déjame ver esta edición que tengo aquí, son exactamente 794 páginas, ¿no? Entonces, hay para uno cuando tenga tiempo. Creo que, o sea, esta es mi opinión. Claro que a veces se vuelve un tanto farragoso el texto, suele suceder cuando son textos tan amplios, pero destellan cosas. Y en este solenoide, pues es el ejercicio que hace Cartarescu es, imagina cómo hubiera, es una autobiografía, ¿no? Pertenece al género autobiográfico novelado. Pero lo que él le da la vuelta al género autobiográfico porque siempre es evitar, el escritor está en la lucha de evitar el lugar común, ¿no? Entonces, él le da la vuelta y imagina cómo hubiera sido su vida si no hubiera tenido fama, ¿no? Se imagina como escritor fracasado. Entonces empieza esta autobiografía, él leyendo sus poemas en la facultad y que nadie le hace caso, que fracasó. Entonces eso toma un derrotero su vida, pero en esa autobiografía va recordando episodios que me parece que son verídicos, entre ellos cómo conoció a su esposa y demás, pero sí, alejado de la fama de escritor, ¿no? Y ahí, en esa intimidad, como que nos permite descubrir sus referentes de Kafka, de Borges, todo esto que mencionas, y escritores rumanos, de los que tampoco tengo todo el conocimiento para descifrarlos todos, pero desde luego que está la poesía romántica de Mihail Eminescu, está presente ahí, y otros tantos. Eh, y bueno, en esta novela de Solenoide, al final, bueno, también sin destripar un tanto el libro, pero hay estas escenas de monstruos y de dioses y de seres como bestiarios, ¿no? Como salidos de un bestiario. Y creo que cuando lo leas tú, a la luz de estas llagas, a la luz de estas cuestiones escatológicas, vas a encontrar muchas correspondencias, ¿no? Entonces, ahora, lo que me preguntas de los géneros, ¿qué te parece si entramos a esta otra cuestión? Que es, bueno, yo quiero hablar sobre el papel de la mujer, el erotismo en Cartarescu. Me parece que es otro de los grandes temas. Pero antes de eso, tú querías, cuando platicamos de Cartarescu, hablabas de esta idea del andrógino y la idea y a mí de inmediato pensé en Platón, ¿no? Que tiene esta fábula del andrógino original, y de esta teoría de las esferas, ¿no? Y demás. Pero mejor cuéntanos tú, Terán, ¿cómo ves esto del andrógino? Sí, desde ahorita que les leí de ese pasaje del ruletista, pues, el Dios es andrógino y eso es algo que, por ejemplo, en el cristianismo no se puede decir como tal. Y por eso yo creo que la diferencia está en esto de inmanencia y trascendencia. Es decir, para el cristianismo, Dios evidentemente no es un ser sexuado como nosotros. Eso no quiere decir que sea un andrógino o un hermafrodita, sino que trasciende eso. Y, eh, y el sentido es más bien como de arriba para abajo. Sí hay una distinción sexual de alguna manera y por eso nosotros como seres humanos la tenemos, pero jamás se puede decir desde el cristianismo que puedes decir metafóricamente que Dios es madre, pero Dios sí es padre, ¿no? Dios es padre y por eso vemos estas aberraciones. Me acuerdo alguna vez me compartiste eh, una iglesia protestante en Suecia que ya dijeron, ajá, vamos a usar género inclusivo para referirnos a Dios, porque y no ven, ¿no? Es decir, no están viendo esto.
no es lo mismo que Cartarescu, pero sí me gustó a mí mucho ver esta obsesión de Cartarescu de la frontera de los géneros. Y de repente ahorita tengo ahí una cita sensacional sobre el erotismo meramente femenino y cómo si dice tal cual, pues no podemos evitar dejar de verlo desde nuestro sexo. Pero creo que en este pasaje que tengo de R.E.M. se conjuga estas visiones como monstruosas y el erotismo de Cartarescu, que evidentemente para nuestra época que todo resulta problemático, pues creo que sí sería problemático también las descripciones que hace Cartarescu y esta diferencia entre los géneros. Pero bueno, de repente dice, me dirijo hacia la entrada de la cueva de la isla Esmeralda. En torno a esa boca estrecha crece una zarza huesuda, fuerte como el alambre, con los destellos morados de las flores escondidas tras las espinas. Entro en el pasillo de piedra que conduce a las profundidades. Larvas traslúcidas corretean por las paredes. Miles de ocelos miran desde el techo bajo. En el riachuelo vive el proteo ciego con sus manitas de hombre. Y allí, en el centro, envuelta en la noche como en un capullo de seda, estás tú, como no te conoce nadie. Tú, con las mandíbulas llenas de colmillos torcidos y curvados. Tú, con las fosas nasales dilatadas que arrojan chorros de fuego. Tú, con tus escamas de jade destructivo, con alas de diablo, con cola de anaconda. Tú, envuelta en tu olor a azufre, tú entre huesos y cráneos. Tú, en tu silencio de mujer, en tu incomunicación, en la violencia y en el miedo. A mí este pasaje también se me hace sensacional porque está otra vez lo monstruoso y al final le da este giro para relacionarlo con esta como esencia de mujer. Tu silencio de mujer, tu incomunicación, que eso es, creo que de ahí también proviene la nostalgia de Cartarescu y no solo de Cartarescu, sino de lo erótico en sí, que siempre aspira a difuminar esa distancia entre la otra persona, la persona amada, y nos topamos con la incomunicación. Pero, pues bueno, a mí me gustó esto y evidentemente veo que puede ser problemático porque uno ya no puede decir nada de las diferencias de género y de estas cosas, ¿no? Esta incomunicación de mujer, la violencia y el miedo. Entonces, ahí te paso la bolita después de este pasaje y a ver, y leemos el otro, ¿no? El otro que está Este que bueno. nos... Absolutamente, no voy a dejar pasar por nada del mundo esta emisión sin que nos refiramos a este pasaje que nos encantó. Y es que hay tantos temas aquí que esa es la riqueza de la buena literatura, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que en Cartarescu, cuando él toca el tema del amor, está esta idea, porque el andrógino también tiene que ver con el banquete, con este diálogo platónico y las formas de amor, ¿no? Y claro que en la antigüedad grecolatina, pues ya lo hablamos, no sé si para los que nos están en el club de lectura de Thomas Mann, pues hablamos de la pederastia, ¿no? De morir en Venecia, que es un tipo de amor, esta idea de educar al otro mediante el amor. De hecho, la palabra filosofía, ¿no? Amor al saber y llevar a alguien por el amor. Pero también están seres, los daimones, ¿no? Estos seres que nos conectan con lo divino, y una de ellas es Diotima, ¿no? Diotima, que da un discurso sobre el amor y el erotismo en Platón, y que luego aparece en Hölderlin. Entonces, bueno, hay una serie de tipo de amor erótico, ya en otro podcast tú hablas de la caridad, demás, ¿no? Pero también para mí está, aunque se ha tocado tangencialmente, pero una idea de amor medieval, un tanto de ver a la persona alejada e idealizarla. Bueno, también de hecho es algo también platónico, ¿no? O sea, Diotima para Hölderlin es Suzette Montag, que es el personaje histórico, pero está alejado, o sea, no hay o bueno, se retarda mucho el momento de la unión carnal, ¿no? Porque de lo que se trata es idealizar a la persona. Entonces, por ejemplo, en Nostalgia, aquí también hay unas descripciones que me parecen absolutamente conmovedoras.
de las mujeres, que Cartarescu, no sé si Cartarescu o el personaje o los dos, no importa, en la buena literatura, va conociendo por su vida. Oye, y déjame, nada más comento, Cartarescu sí se pasa casi como si nada de un narrador masculino a un femenino, y, y de hecho eso es parte de la idea de este cuento de los gemelos, que les recomiendo que lean, encarecidamente les recomiendo que lean, pero en la voz, a lo que voy es, como escritor, sí se pasa de voz femenina a masculina con una facilidad sorprendente. Y en Los Gemelos aparece un personaje que es, pues es la mujer tóxica, si tuviéramos que describirla, y la relación Claro, tóxica. Es claro. el hombre está obsesionado con ella y ella juega con sus sentimientos y lo usa, y entonces vemos esa descripción súper acertada de Cartarescu, de la mujer tóxica. Y es que esa toxicidad inicia desde un enamoramiento en la época de la juventud, cuando uno no tiene tanta experiencia en estas artes. Incluso creo que en ese relato utiliza la figura, la metáfora de la mantis religiosa, ¿no? Como estas mujeres que cortan la cabeza de la pareja, ¿no? Entonces, justo de Los Gemelos, te voy a dejar a ti el privilegio de que leas la cita que nos encanta, pero yo quiero aquí traer la conversación. Sí, no, con eso, ¿qué te parece si con esa cita ¿Mm? nos despedimos? Porque, Bueno, no, o sea, no va. ahorita, ahorita Sí. échate eso y con esa cerramos, y que gracias por darme el privilegio y la responsabilidad de leerla. Bueno, está esta mujer en Los Gemelos de Nostalgia, Lily, ¿no? Se llama. Y aquí hay una primera impresión que recuerda mucho a Isolda. Cuando uno ve a Isolda, bueno, uno no, ¿no? Ya quisiera uno ser Tristán, pero cuando Tristán mira a Isolda, eh, así me parece similar esto que voy a leer. Allí veía nítidamente a Lily vestida con el uniforme del colegio, con el pelo recogido, los labios brillantes y una sonrisa rara, irónica. Me levantaba entonces de la cama y tocaba su pelo, sus hombros, hasta que me convencía de que todo era real. Sentía entonces como un fluido blanco recorría mi cuerpo desde el tórax hasta la punta de los dedos y mis manos, como si supieran ellas solas qué hacer. Intentaban desnudarla, pero ella era toda una sola pieza. Su ropa era una con su cuerpo. Ella no era sino una estatua con la consistencia del cristal, pero viva, móvil. Ella no podía ser desvestida. Entonces hay un primero, este es un sueño que tiene él ya después de haber visto a la persona en cuestión, pero hay una idea de no poder consumar el amor, ¿no? Desde la lejanía, ¿no? Y más adelante, por ejemplo, bueno, viene esto eh, de la mantis religiosa, pero tiene otras descripciones, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención porque incorpora paisajes incluso romanos, ¿no? Todos estos bosques, esta atmósfera boscosa, no solo bueno, más quizá de la región de Transilvania, de Siebenbürgen, etcétera. Dice, por ejemplo, haciendo una descripción, en la ventana, enmarcada por los cortinones de tela roja, apareció una joven que me pareció inusualmente pequeña y delgada. Tenía el pelo largo, rizado, castaño claro, del color de la madera de roble y una cara redondeada, con las mandíbulas bien formadas y dos ojos dorados. Retuve vagamente, como de pasada, esa carita aristocrática y proseguí con mi paseo hasta que oscureció. Después de aquello, cada vez que pasaba por allí, miraba hacia la ventana sobre la veranda, pero en medio año no vi unas cuantas veces sino a una mujer mayor. A través de otra ventana, mucho más grande, podía ver desde la calle un globo terráqueo, muebles muy pretenciosos y probablemente preciosos, y una lámpara de brazos con carámbanos de cristal y brillo de cobre. Ni siquiera en mi diario, que contenía versos, notas de mis lecturas, sueños extraños y unos pocos sucesos exteriores, escribí nada acerca de este encuentro. Todo lo que apunté ese día en el diario fue que había comenzado Aurélie de Nerval. Entonces, hay otro proceso de idealización. Él está pensando en Aurelia de Nerval. Y, insisto, la referencia es el roble y de la Rumanía aristocrática. Cuando él dice el globo terráqueo y los muebles, es un amor imposible.
¿no? Ya te dejo hablar, pero permíteme, porque esas son idealizaciones, pero Cartarescu tiene para todos, ¿no? Tiene también la parte ya de unión carnal. Y en Solenoide, hablando de Irina, una profesora de la que se enamora en el instituto, escribe: cuando Irina y yo, vueltos cada uno hacia el vientre del otro, alimentándonos de él como los lotófagos, con los párpados entornados, sintiendo que el flujo de la voluptuosidad discurre con suma lentitud, como la miel, a través de nuestros cuerpos, mientras flotamos agarrándonos firmemente de las caderas con las manos, formamos el anillo de oro fundido, el nudo de brazos y muslos de oro fundido que brilla en la habitación oscura. Siento que el resto del mundo es de viento y sueño y que la huida, el único objetivo de nuestras vidas, está cerca, está a las puertas, ya ha llegado. Pero cuando estallamos ambos, vencidos por el orgasmo avasallador, palpitante, que sin duda nos mataría si durara más de unos minutos, nos escondemos tras nuestra piel, tan ignorantes y atemorizados como hemos sido desde que vivimos en este mundo. Por muy caducos que sean, los momentos de amor físico son para mí, sin embargo, como los puntos dorados de las armaduras y los adornos y las pupilas de los personajes de las pinturas en claroscuro, que brillan más aún porque todo lo demás está sumido en la penumbra. Y bueno, aquí, además de que ya está la consumación, la referente para mí, y tú dime si no lo ves así, Cantar de los Cantares. Uno. Segundo, mitología germánica, esto del anillo de oro, las metáforas de la amada como oro, como metal, están muy presentes en el Antiguo Testamento, pero también están en las leyendas germánicas, en los mitos germánicos. Y otra cosa que me sorprendió de aquí, el claroscuro y el brillo, como el barroco del siglo de oro español, ¿no? Pero bueno, ya me extendí. Sí, que lo mencionamos en el podcast de Tristán y Isolda. Creo que fui yo que leyó un pasaje en el que siempre con figuras retóricas, describiendo el erotismo, usa la figura de las monedas, que cuando lo engañan, dice, yo estaba esperando monedas de oro y me lo trocaron por monedas de bronce, creo, algo así, en referencia a Branguina, o cómo se llamaba la sirvienta. ¿No? Ajá, Branguena. Y sí, el cantar de los cantares, pues evidentemente es algo que yo que estoy interesado en literatura mística, pues siempre lo he tenido presente, pero la gente como que desconoce ese aspecto tanto de la Biblia, porque en este caso es el Antiguo Testamento, como del elemento erótico en el cristianismo en sí. El que es considerado como el fundador de la mística occidental es Pseudo Dionisio Areopagita. En este libro de los nombres divinos, él usa el término griego eros, es decir, no usa caritas en referencia a cómo nos acercamos a Dios, usa eros. Y ahorita en Cantalina de Siena, en el pasaje que leí, dice que lo único que permanece es el deseo. Dice, me voy a regocijar deseando. De hecho, es un gerundio, deseando a mi creador. Entonces, el elemento erótico es fundamental, e incluso, como dijiste, el banquete, Diotima en su discurso lo que dice es, la verdad se alcanza con eros, con el deseo, es decir, estos trascendentales, y el cristianismo también está de acuerdo con eso. Pero en Cartaresco entonces sí vemos, bueno, esta profusión verbal, o sea, hemos leído varios pasajes y creo que la plática pudo haber sido leer simplemente pasajes de Cartaresco, Claro. ¿no? La aplica a todo. Eso es algo que dijiste, o sea, quiero que los que nos están escuchando no se espanten, no digan, nada más es o de braille o cuestiones poéticas. Esa profusión verbal la supedita también a la narración, es decir, te atrapa con sus historias y en estas descripciones eróticas, tanto idealizada, como ya dijiste, como los actos sexuales que describe, los describe con una maestría sorprendente. Entonces, a mí sí me ha parecido un excelente escritor y por eso me compré los siguientes libros y a ver si después le entramos, ¿no? Ya con que yo haya leído más. Uh -huh. Un segundo episodio con todo gusto, cuando quieras.
un segundo episodio, pero de entrada sí les digo nostalgia. ¿Cómo ves? ¿Tú también recomendarías que empiecen con nostalgia o porque Solenoide Yo, pues ya dijiste que está más largo, ¿no? yo realmente recomendaría que empezaran por El ojo castaño de nuestro amor, que es un libro accesible, es no tan grande y creo que es el que está como un resumen de sus grandes temas, ¿no? Y después, claro que yo pondría nostalgia y después me iría por estos del ala derecha, Segador y Solenoide. Amén de que creo que acaban de publicar uno de poesía, ¿no? Entonces falta también, porque Cartarescu de hecho empezó escribiendo poesía, pero guardó mucho tiempo sus versos porque no le parecían suficientemente buenos y amén de que pues en rumano tardaron en llegar las traducciones, ¿no? Entonces, es poeta y es profesor, es doctorado en literatura. Entonces, eso también es lo interesante, ¿no? Sí, Eh, eso está interesante porque muchas veces hay como, es muy difícil, perdón, cruzar de la academia, de esta labor como intelectual, algo más árida, a lo literario, a lo creativo. Y yo, por ejemplo, cuando estuve en la UNAM, ahí donde nos conocimos en letras alemanas, yo iba impulsado por la idea de ser escritor de, claro. yo quiero escribir mi novela y pues no encuentras eso. Entonces, Cartarescu sí es prodigioso, creo, porque el lenguaje, como ya dijiste, escribe ensayo, escribe poesía, escribe novela, escribe cuento y no te detienes, al menos en lo que yo he leído, fluye mucho. O sea, el lenguaje y la traducción de impedimenta también están buenas, hace que no te detengas en lo más mínimo. Entonces, ¿qué te parece si ya vamos redondeando, terminando esto? Con la idea de nostalgia, yo ya comenté ahí un poco. ¿Tú cómo lo ves? O sea, es como Mm. el tema central de Cartarescu y con esto nos perfilamos hacia el final y hacia cita sobre la mujer. O si Sí. quieres entrarle a lo de la mujer y ya me despido con la cita. ¿Cómo es? No, vamos, si quieres, mencionamos algún par de pinceladas sobre la nostalgia y vamos, porque finalmente creo que esto de la mujer tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poco de la etimología de nostalgia. Yo aquí aprovecho para recomendar también este libro de Rainer Matos, nuestro colaborador habitual, La nostalgia por el mundo poscomunista, donde Rainer pues hace un ejercicio en parte también histórico y en parte etnográfico. De hecho, él utiliza una parte de nostalgia de Cartarescu como epígrafe en un capítulo y un poema de Eminescu, y también creo que de entrada utiliza el de Grado de Nice, si no mal recuerdo. Pero bueno, el caso es que Rainer pues habla sobre esta idea de la nostalgia del mundo del comunismo, ¿no? Del socialismo real. Y bueno, yo sé que aquí va a haber voces que digan, bueno, es que como un día le comentaron a él, o no, como que la gente, alguien creo que le comentó, no, pues cómo van a tener nostalgia de las largas filas y demás, ¿no? Y es precisamente esa intuición la que él intenta como contraponer con la evidencia empírica, ¿no? Entrevista a varias personas ahí en Rusia, manda cuestionarios a otras, y bueno, ahí algunos mencionan, y es otra cuestión que también cita Schlegel. Hay un texto ahí que ahorita no tengo el nombre de la comunidad, cómo se va formando en las filas, ¿no? Cuando ibas a buscar víveres y demás, pues a la hora de esperar hay una comunidad, ¿no? Que la gente luego en una vida más capitalista pues extraña, ¿no? Extraña esa comunidad, ¿no? Yo tampoco aquí pretendo como idealizar o romantizar el socialismo, como ahora dicen, simplemente trato de decir las distintas maneras que hay, ¿no? Y eso hay mucho en Cartarescu, no él que tenga una nostalgia del socialismo, pero sí, si tú recuerdas, por ahí mencionabas estas travesuras de los niños en nostalgia. Y hay como, esa es una nostalgia sobre internados o sobre ambientes escolarizados de muchas personas muy típicos de esta formación educativa, pedagogía socialista, ¿no? Aprovecho para recomendar a los que nos escuchan esta película Cold War, de este director polaco. ¿Cómo se me olvidó el nombre ahorita del director? Pero es de Aida, de Pavlovsky, creo que se llama, Pavel Pavlovsky.
Y bueno, esa es una historia de amor bellísima, de dos personas que se separan y viven los trances de la guerra, etcétera. Pero lo que me interesa es cómo ahí vemos al inicio la educación musical en los regímenes socialistas, ¿no? Como en Polonia en este caso, que se empiezan a formar coros y demás, claro, con odas a Stalin y lo que sea, pero gente que venía de la provincia sin educación. De hecho, la protagonista dice que ella aprendió canto viendo como festivales que en la provincia sin formación académica pueden llegar alto mediante la música, mediante la educación, mediante las artes, ¿no? Eso es algo muy típico de los regímenes socialistas y es algo que está en Cartarescu, ¿no? También están las atmósferas, que ya barruntamos un poco, pero estas construcciones brutalistas o monumentales que quedaron vacías, se vuelven una ruina y producen nostalgia. Pero de todas las nostalgias, creo que, y con esto creo que terminamos, creo que la más acabada, o creo que a mí me parece que es la que más le importa a Cartarescu, es la de los amores perdidos. Es un tema recurrente, ¿no? Cómo ciertos recuerdos detonan a lo que se perdió, ¿no? Lo perdido, detonan a la persona que ya no está. Él tiene innumerables escenas de amantes que pierden el equilibrio y se derrumban en escenarios nevados, en las vías del tranvía, que se quedan esperando en la habitación llorando, y el sueño, ¿no? El sueño como recreación de lo que anhelamos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que para mí en términos de nostalgia, no sé si quieres añadir algo. Nada más me vino a la mente esto de la nostalgia por una época socialista en esta película mucho más conocida y que lo enfoca en el plano más cotidiano de la mamá del protagonista, que es Goodbye Lenin. De eso se trata, que la mamá justo le da, no me acuerdo que le da como una trombosis o algo así, queda en coma y despierta cuando ya, después de la caída del muro de Berlín. Entonces, va por ahí. Es algo que no podemos explicar como racionalmente, eh, pero que genera apegos. Entonces, la nostalgia creo que en ese sentido es a lo que te refieres un poco, a este apego al amor, y el amor más apasionado siempre es el de la infancia y la adolescencia. Yo ahorita hablando de erotismo en los grandes místicos y todo eso, eh, pues uno se puede elevar, pero en realidad me acordé o evocó en mí este enamoramiento doloroso, doloroso, o sea, a mí me dolía de la mujer de la que me enamoré en la prepa. Durante años sufrí esta como obsesión y lo sientes en los huesos. En uno de los pasajes que leíste de Cartarescu, así lo describe, creo. Em, entonces, esa es la nostalgia primordial, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que tenemos y que se ve expresado en la obra de Cartarescu. Y también, específicamente en Europa del Este, pues está, bueno, y todas las sociedades recurrimos a un pasado que por lo general es mítico, tú que andas metido en esos temas, y en eso se está convirtiendo la URSS, el régimen soviético y el comunismo, que puede resultar algo alarmante cuando comunidades y sociedades y estados-naciones de repente quieran revivir esa nostalgia por el comunismo. Pero en este libro de Orlando Figes, El baile de Natasha, describe muy bien eso, como en el caso específico de Rusia, los diferentes círculos intelectuales y corrientes artísticas siempre buscan un pasado mítico. Entonces, algunos se iban lo más atrás posible a los escitas, y de ahí viene ¿cómo se llama esta de Shostakovich? El de la primavera. Según esto, quieren revivir esos, ¿cómo se llama? El nazi, no, Tú dices la consagración, la pero consagración. la primavera, ¿no? La consagración de la primavera,
Con este baile, ese baile que por cierto recuerda a Midsommar, ¿no? Exactamente, por eso lo tengo presente, pero recurren a los mitos escitas que realizaban sacrificios humanos supuestamente, y también está la pintura ahí, ¿no? De Röhrig, que de ascendencia alemana, ruso, que se fue a investigar. Algunos se remitían a Siberia y al pasado tártaro, a Asia, al Cáucaso. Otros al campesino barbudo, Tolstoy, también vemos eso. Rusia como la nueva Roma, de donde va a salir la redención del mundo, porque ahí se preservó el cristianismo ortodoxo puro. Eh, Esa es la nostalgia, creo, que recorre la obra de Cartarescu, y tú dices más específicamente en este como vacío que sentimos por el amor. Entonces, creo que con eso me parece que podemos cerrar. ¿Quieres comentar Oye, algo? Ajá. sí, porque ahorita que dijiste de que te dolía el amor cuando te enamoraste, pues no me río por tu dolor, sino me río porque empatizo con lo que dices. Yo también tuve muchos dolores de ese ámbito. Por ejemplo, aquí en un pasaje también de nostalgia, dice Cartarescu, el personaje que se enamora de esta mujer que no le hace caso. Dice, analizaba mis sentimientos con atención, me alegraba y al mismo tiempo sufría si observaba que mi pasión por Gina decaía. Por las mañanas querría seguir amándola, olvidaba su comportamiento, solo tenía en mente su rostro en nuestros mejores momentos, pero por las tardes, bajo la presión del sufrimiento físico, enloquecido por las palpitaciones del corazón, por el dolor intenso que atenazaba mi conciencia, pensaba que habría preferido no conocerla jamás. Le deseaba la muerte y a la vez ansiaba su desaparición definitiva de mi cerebro. Sin embargo, incluso esta idea me hacía sufrir porque no imaginaba cómo podría sobrevivir sin al menos pensar en ella. Bueno, con eso me quedo porque hay bueno, el siglo de oro español está lleno de ese tipo de versos, ¿no? El odio y el amor, el desear a una persona pero no poder vivir con ella, ¿no? Es muy característico, ¿no? Del enamoramiento barroco, ¿no? Del enamoramiento barroco. Y ahorita el mes pasado, en el año de lectura, leímos a Alice Munro, esta escritora Sí. canadiense que ganó el Premio Nobel de Literatura, y creo que también es el tema que recorre todos sus cuentos, que es a la vez, creo yo, la tragedia de las relaciones actuales, que el deseo lo sabemos, o sea, la humanidad por algo, a través de la literatura, de las artes, conoce esta tragedia, este dolor del deseo, y el problema ahora es cómo, de alguna manera, someterlo o dominarlo, y hacer que aliarlo con nuestra concepción de relaciones monogámicas, pues. Y ese creo que es el tema que se ve en Alice Munro, no tan apasionadamente y tan verboso como en Cartarescu, pero siempre son estas como pequeñas tragedias cotidianas, estos dolores eh, sencillos, punzantes en relaciones ya establecidas, por lo general en matrimonios, que los hacen a los personajes cometer locuras, y después se van a arrepentir, y después se acaban como personajes amargados. Creo que ese es el mensaje de Alice Munro, pero es la misma tragedia, cómo estamos partidos en dos, por un lado por el deseo y por otro por este anhelo de estabilidad y de cierta como orden social, creo. Que es este poema de Lope, ¿no? De desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro de reposo, y bueno, ahí sigue. Esto es creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Entonces, el genio de López, aunque estén muy manidos estos versos, es un lugar común, pero me parece el genio y dialoga con Cartarescu porque es toda esa vorágine de sentimientos,
pero al final la conclusión es racional, o sea, no concluye con un método, sino dice quien lo probó lo sabe. O sea, es algo que es incapaz de encorsetar en una categoría, ¿no? Y ya, ahora sí. Sí, bueno, y por eso resulta tan doloroso, tan trágico, justo en sociedades más desarrolladas que tenemos más tipificado todo esto de las relaciones y el deseo pues no lo podemos someter con estos protocolos. Y bueno, gracias Alfonso por acompañarnos. Fue un verdadero placer esta plática. Y ahí les va, cerramos con esta cita que resultó que habíamos seleccionado sin ponernos de acuerdo, Alfonso y yo, como una cita verdaderamente maravillosa que viene en Nostalgia, esta compilación de cuentos, específicamente en el de Los Gemelos. Ahí les va. Dice, no amamos a una mujer porque tenga un cuerpo perfecto, sino por la forma única de los ojos o de la boca, en la que vemos cuándo se ha formado, por qué ha aparecido, su personalidad profunda y sutilmente erotizada. Soportamos mejor la idea de que nuestra amada nos haya engañado, que el que haya sonreído a alguien levantando una sola ceja, o que en su rostro aparezcan, alrededor de la boca, esas arrugas de una ternura irónica que tú creías fruto de tu influencia e imposibles de repetir para otro. Si el ojo femenino no está maquillado, es muy difícil distinguirlo del de un hombre. Tal vez las chicas tengan las pestañas más largas y más espesas, el ojo algo más alargado, pero ¿quién podría explicar por qué los ojos de una mujer parecen inmensos, con una llama negra morada, cuando la amamos y no vemos sino dos ojos corrientes cuando dejamos de amarla? Parece más fácil distinguir su boca de la de un hombre, pero ¿a través de qué? Sabes con seguridad que una boca, que unos labios son femeninos, pero no creo que esos rasgos distintivos se puedan expresar en un lenguaje racional. Como no podemos salir de nuestro sexo, vemos inevitablemente con ojos de hombre o de mujer esos rasgos infinitesimales. Muchas gracias por escucharnos. Los invito a que entren a minimonecesario.com.mx, lean nuestros textos, escuchen nuestros podcasts y, como siempre, es un placer estar aquí platicando con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.